Recording is on. Ok, ya está grabando. Bueno, entonces, creo que la primera vez que te conectas, Katia, bienvenida. Me presento. Mi nombre es Jaime Rivero, estudio en el Tecnológico Monterrey, estudio Ingeniería Mecánica y me encuentro ahorita en cuarto semestre. Y me acompaña. Diego Jiménez Estudillo, detalle curioso, mi nombre sí es pegado, igual cuarto semestre, y estudio actualmente física, ingeniería física industrial. Sí, una disculpa. No sé por qué mi cámara no quiere encender. Entonces, pues bueno, no vas a poder saber cómo me veo, pero no más imagínate un estudiante de universidad de cuarto semestre. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Vamos a primero ver un experimento que hicieron sobre los temas de esta semana. Está en forma de video. Dejan nada más. Empiezo a compartir. Me dice si se ve, Hugo. Digo. Sí se ve, sí se ve, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Bueno, entonces los temas que vamos a ver hoy son binomios y magnetismo. Vamos a empezar primero con el experimento del día. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar dos experimentos relacionados al tema de electroestática y debemos recordar un poco los conceptos del tema pasado, que era modelos atómicos y fenómenos eléctricos. Entonces sabemos que la materia actualmente se compone, bueno, no actualmente, sino que se estableció que la materia se compone de átomos y que los átomos tienen electrones, neutrones y protones, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo unos objetos interactúan con otros, modificando estas características, ¿no? Entonces, vamos con el primer experimento. Para este primer experimento, al que llamamos peine electrizado, necesitamos un peine, un chorrito de agua que sea constante, y tal vez, en dado caso de que nuestro pelo no esté seco, vamos a utilizar una toalla que esté seca. Lo que vamos a hacer es agarrar el peine y pasarlo muchas veces, es decir, peinarnos, y si nuestro pelo no está seco, entonces vamos a hacer una toalla, vamos a agarrar la toalla y vamos a pasar el peine por la toalla muchas veces hasta que este quede cargado. ¿Qué está pasando? Que nuestro pelo y la toalla también tienen protones, neutrones y electrones. El peine también tiene protones, neutrones y electrones. Entonces lo que estamos haciendo es pasar de nuestro pelo o de la toalla muchos electrones al peine. Entonces el peine queda cargado con una carga negativa y ahorita vamos a hacer que interactúe ese peine cargado con carga negativa con el agua, a ver qué pasa. Para este segundo experimento lo que vamos a utilizar es un globo y trozos de papel. El primer paso que vamos a realizar es cargar el globo, pero en esta ocasión vamos a utilizar nuestro cabello. Recuerden, debe estar seco. Si su cabello no está seco, lo pueden hacer igual que el peine con una toalla, ¿no? En este caso mi cabello está seco, entonces vamos a utilizar mi cabello. El primer paso es cargar el globo con su cabello, frotándolo, y después de hacer esto, lo que tienen que hacer es colocar el globo sobre los pedacitos de papel. A ver qué pasa. Terminados ambos experimentos, sabemos que tanto el peine como el globo tienen una carga de electrones mayor a como era en su estado neutro. Pero ahora debemos preguntarnos cómo es que esto hace
que el chorro de agua cambie su trayectoria en el caso del peine y que los papelitos eleven y se peguen al globo en el caso del globo. Espero estos experimentos les hayan gustado y que estas preguntas que hemos dejado al final puedan resolverlas con los temas que están viendo. Ok. Entonces, ¿quedó alguna duda de lo que se ve aquí? Digo, ahorita vamos a ver los temas. Entonces, puede ser que ahí también se responda la duda. Bueno, ahí sí puedes poner por el chat si tienes alguna duda y Diego tú me puedes avisar. Pero la verdad, a mí se me hizo muy interesante. No sabía lo del agua, sinceramente. Nunca había intentado lo del agua. Cómo literalmente puede cambiar la trayectoria del agua, se me hizo muy interesante. Y aparte, fue responsable, ya que tenemos problemas con el agua en Monterrey, fue responsable y puso su topper abajo del chorro de agua para reutilizarla, espero. Pero bueno, vamos a empezar con los temas. No, ya vimos el video, vamos a... Entonces, el primer tema de hoy va a ser de matemáticas y luego nos vamos a pasar al tema de física. Pero bueno, lo que vamos a ver primero son los binomios. Entonces, antes de ver el tema, pues tenemos que saber qué es un binomio. Y para entender qué es un binomio, tenemos que saber qué es un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica hecha por la suma de dos o más términos. Una expresión con un solo término no es considerada un polinomio, eso es un monomio. Pero bueno, por ejemplo, hemos visto en álgebra expresiones así como el de la izquierda, en donde tenemos aquí tenemos tres elementos, 1, 2, 3. Este es un ejemplo de un trinomio. Ahora, un binomio es precisamente un polinomio de dos elementos, como este de abajo, x a la 3 más 5. Ahora, si tuviéramos, en vez de x a la 3, imagínense que tuviéramos 6, 6 más 5. ¿Eso es un binomio? No, es un monomio. ¿Por qué? Porque lo podemos reducir, 6 más 5 lo podemos juntar a 11 y ahí ya se hace un monomio. Entonces, ¿cómo se dice? X a la 3 más 5 sí es un binomio porque no le puedes sumar 5 a x más 3. O sea, se tienen que quedar separados y por lo tanto es un polinomio y en este caso un binomio. Pero no, también hay un polinomio, puede ser de 4, de 5, de tantos elementos que se ocupen. Pero en este caso vamos a ver binomios. Entonces, hay diferentes grados en los binomios y esto también aplica para todos los polinomios. Y esto es simplemente una manera de, ¿cómo se dice? De caracterizar los binomios. Y también tienen características específicas, pero no los vamos a ver en estos temas. Vamos a ver más operaciones. Pero bueno, entonces, también se identifican los polinomios, es lo que dice, con el exponente más grande que tenga un elemento. Entonces, por ejemplo, este binomio de la izquierda, el primero, x a la 2 más 4x, el exponente más grande que tiene es 2. Entonces, es un binomio de segundo grado, así se dice. X a la 3 es uno de tercer grado. 3x a la 4 más 8x a la 2. Aunque tenga un x a la 2, el más grande sigue siendo x a la 4, lo que lo hace un binomio de cuarto grado. Si nos regresamos acá, eso también aplica con los trinomios. ¿Cuál es el exponente más grande aquí? 2. Esto es un trinomio de segundo grado. Bueno. Ahora sí vamos a ver lo importante, cómo hacer operaciones con binomios. Entonces, primero que nada, suma y resta. Siempre se tienen que sumar los elementos que están multiplicados por las mismas variables. ¿Qué significa? Por ejemplo, en este primer ejemplo de la izquierda, si tengo un binomio 2x más 4y más otro binomio 2x menos y, yo no puedo sumar el menos y con el 2x. Tengo que sumar la x con la x y la y con la y. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo que hacer la suma 2x más 9x es igual a 11x. Y luego por separado hago 4y más negativo y, es lo mismo que 4y menos y, es igual a 3y. También hay que acordarnos que cuando viene una variable así sola, nos tenemos que acordar que es como si tuviera un 1 al principio. Entonces, 4y menos y es lo mismo que 4y menos 1y. Por eso es que se hace 3y. O sea, la manera que puedes hacer las sumas y las restas es que juntas las variables similares, juntas el 2x y el 9x, juntas el 4 y el y,
y te olvidas de las variables, simplemente haces la suma y la resta como si fueran números y al final agregas la variable. Y cuando es una sola variable lo reemplazas por un 1. Pero bueno, ahora vamos a ver este ejemplo de la derecha. Tenemos 2x más 4y menos 9x menos y. ¿Qué pasa cuando es una resta? Como han visto en otros temas de mate, cuando hay una resta y un paréntesis, la resta se distribuye a ambos elementos. ¿Qué significa? Esta resta la tenemos que multiplicar por 9x, que lo convierte en negativo, y también lo tenemos que multiplicar por negativo y, que lo convierte en positivo. Entonces, 2x más 4y menos 9x menos y se convierte en 2x más 4y, que no se modifica porque no tiene un signo negativo al principio, menos 9x más y, que ese sí se modifica, se cambia el signo. Entonces ya, de nuevo, juntamos x con x, entonces hace 2 menos 9 menos 7, y juntamos y con y, 4 más y, 4y más 1y, 5y. Y así es como se suman. Y luego ya menos 7x más 5y no se puede sumar, ya se queda como un binomio. ¿Por qué? Porque tienen variables diferentes, tienen la x y y no se pueden sumar. Ok, multiplicación. Este ya es más difícil. Todos los elementos de un binomio tienen que ser multiplicados por todos los elementos de otro binomio. ¿Qué significa? Aquí ya no se aplica lo que vimos con la suma y la resta, que juntas las x y juntas las y. No, por eso tengo ese tache aquí a la izquierda. Mira, vamos a ver este ejemplo que está mal. 2x más 4y por 9x menos y no es lo mismo que 2x por 9x más 4y por negativo y. O sea, no es como la suma y la resta en donde juntábamos variables con variables, x con x con x, y con y. Aquí se tiene que multiplicar 2x por 9x, 2x menos y luego se tiene que multiplicar 4y por 9x y 4y menos y, por y menos y. Pero bueno, eso es una manera un poco confusa hacerlo. A mí me gusta mucho esta técnica de la derecha, que es la técnica de las tablas, en donde tenemos un binomio arriba y un binomio a la izquierda, y es como si fuera una tabla de multiplicación típica de, ¿cómo se dice? Donde tenemos los 5 arriba y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, entonces hacemos 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, así. Pero aquí hacemos 2x por 9x. Ok, aquí está mal esta multiplicación. Aquí debe ser 18x a la 2. Aquí la sumé. Pero bueno, eso es un error mío, una disculpa. Pero bueno, 2x por 9x de aquí debe ser 18x a la 2. ¿Por qué x a la 2? Al multiplicar dos variables, aquí sí se tiene que tener un exponente a la 2. No es lo mismo que sumar. Se tiene que considerar la variable 4y por 9x, ahí sí se puede multiplicar una variable y por una variable x y se consideran las dos. Entonces, primero haces 4 por 9, 36, y luego agregas la x y luego agregas la y. Y luego 2x por menos y, haz de cuenta que van llenando todas las casillas de la tabla. 2x por menos y, menos 2xy. 4y por menos y es menos 4y a la 2. Y luego, ¿qué haces al final? Sumas todos los términos que están dentro de la tabla. Por ejemplo, aquí debería ser 18, 18x a la 2. No se puede sumar con nada porque no hay ningún otro término que tenga x a la 2. Sin embargo, 36xy y menos 2xy sí se pueden sumar porque tienen estos mismos términos del final, x y y, x y y. Entonces, la respuesta final sería 18x a la 2 más 36 menos 2, 34. Entonces 34xy menos 4y a la 2. De una multiplicación de dos binomios te salió un trinomio. Ahorita vamos a ver un ejemplo hecho desde el principio a fin. Entonces resuelve 7xy menos 8 por 3y más x. Entonces, primero, nuestro primer paso es hacer la tabla, que es lo que yo recomiendo hacer. Lo que puedes hacer también es en tu mente hacer 7xy por 3y, 7xy por x, menos 8 por 3y, menos 8 por x, y a sumar todo. Pero a mí me gusta la tabla porque si no se me olvida ningún término. Entonces, ya que tengo la tabla hecha, ahora me toca llenar los cuadros de adentro. Una vez que lleno los cuadros de adentro, entonces aquí, por ejemplo, 7xy por 3y
es primero los números, multiplica los números, 7 por 3, 21, y luego multiplica las variables. XY por Y es XY a la 2. ¿Por qué no X a la 2? Porque nada más tenemos una X. ¿Por qué Y a la 2? Porque tenemos una Y aquí y otra Y acá. Entonces sí tenemos dos Y's, pero nada más tenemos una X. Haz lo mismo para todas las casillas. Menos 8 por 3Y. Hace cuenta que los vas siguiendo las columnas con las filas. Y una vez que tienes todos los términos, los sumas. En este caso, ningún término tiene las mismas variables. Si se dan cuenta, aquí tiene XY a la 2, aquí tiene YX a la 2. Aquí es X a la 2, XY a la 2. Este es Y y este es X. Entonces, ninguno se puede sumar. Entonces, este se queda de un polinomio de 4 elementos. Ni modo, no se puede sumar. Es la respuesta correcta. Ahora, exponentes. ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que debes hacer cuando tienes, por ejemplo, a más b elevado a la 3? Bueno, se puede aplicar el mismo proceso de la tabla, nada más que se aplicaría varias veces dependiendo del grado del exponente. Por ejemplo, vamos a resolver a más b a la 3. Entonces, primero, a más b a la 3. Primero, ¿qué significa a más b a la 3? Que es a más b por a más b por a más b, ¿verdad? Entonces, para empezar, haces a más b por a más b, que es esta tabla de aquí precisamente. Entonces, llenas las casillas, tienes esta respuesta y después esta respuesta la vas a volver a multiplicar por a más b. Entonces, esta respuesta lo que haces es lo pones arriba en la tabla. En este caso ahora es un trinomio, entonces ahora tienes que tener 3 columnas y luego la más b lo pones acá a la izquierda y ya lo vuelves a multiplicar. Todo ese resultado que está dentro lo debes de sumar y ya tienes tu respuesta final. Y como pueden ver, a la 3 no se puede sumar con nada, pero aquí y acá, estas dos celdas sí se pueden sumar, estas dos también se pueden sumar, y este también se queda solo. Entonces aquí sería a la 3 más 3b a la 2 más 3ab a la 2 más b a la 3. Es un poco confuso decirlo en voz alta, pero si lo escribes y haces el método de la tabla, sí, no te deberías de confundir, porque ahí vas a tener toda la información. Y luego dejé este problema que me gustaría que lo intentaran, también los demás que están viendo la grabación, de tarea. Mi plan era que lo intentaran en la clase, pero por cuestiones de tiempo yo creo que mejor lo dejamos de tarea. Entonces, te voy a dar 2 minutitos para que nomás lo apuntes. Y también, bueno, esto ya es lo último del tema de matemáticas. Si tienes alguna duda, por favor escríbeme en el chat. O si no tienes duda, por favor, también déjame saber que todo bien, que le podemos avanzar. Ahí me avisa Hugo Diego que escribe en el chat. A ver, escribís. Ay, también se nos unió alguien más, que bueno. No entiendo la segunda columna, ¿ok? ¿Qué segunda columna? ¿Esta o en general? ¿En cuál problema? La que se unió es la Cordy, por cierto. Jeje. Ah, ok, perdón. En general, dice Katia. ¿En general? Sí, Ok. dice en general. En general, pues la segunda columna en sí es esta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, se me hace mejor si dibujo líneas. Ok, estaría padre estar en Zoom para poder dibujarlas. Lo que estoy haciendo en esta columna es que estoy multiplicando b por los términos que vienen en estas filas. Entonces, por ejemplo, en esta celda es este cuadrito de aquí. Uy. ¿Qué me toca hacer? Multiplicar b por a. Por eso precisamente tengo a b. Y luego, en esta segunda celda, este cuadrito de aquí, ¿qué me toca hacer? Multiplicar b, que es la columna, por la fila, que también es b. Entonces, por eso me sale b a la 2. Si nos vamos a este ejemplo de aquí, es lo mismo, nada más que en vez de 2 columnas tenemos 3, porque tenemos un trinomio arriba. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta segunda columna, tengo 2ab arribita
Está difícil no dibujar con lápiz. Bueno, tengo 2AB arriba y en la fila tengo A. Entonces, ¿qué hago? Multiplico A por 2AB. Entonces, ¿qué tengo? 2B por A a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque tengo dos A's. Nada más tengo una B, entonces la B no se eleva a la 2. Nada más tengo un 2, entonces el 2 se queda igual. Aquí, abajo, en este cuadrito de abajo, ¿qué hago? Es como sigo en la misma columna, se sigue multiplicando por este valor, pero ahora cambié de fila, entonces ahora se cambia a este valor, el que voy a multiplicar. Entonces ahora es B por 2AB. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una A, aquí no hay A, entonces la A se mantiene igual, no se eleva a la 2. Tenemos dos Bs. B por B es B a la 2. 2 por 1, que es lo que hay aquí, nomás que no se tiene que escribir. 1B es lo mismo que B. Pero bueno, 2 por 1 es 2. Entonces por eso es 2 por A por B a la 2. Y pues es lo mismo con esta columna. O sea, siempre haces columnas por filas. Entonces, esta columna, este cuadro que tiene esta columna y esta fila, haces esa multiplicación. Este cuadro que tiene esta columna y esta fila. Entonces vas a multiplicar B a la 2 por A. No sé si me expliqué. O si tienes otra duda. Ya Ok, entendí. gracias. Mejor, sí. Ok, gracias. De nuevo, también si luego al intentar este problema, este es un problema un poco más difícil, porque como puedes ver, primero tienes que hacer una resta y luego el resultado de esa resta la tienes que multiplicar por un binomio. Entonces, si tienes dudas con la tarea, nos puedes mandar un mensaje en el grupo, y ahí te contestamos a cualquier hora. Ahí igual y nomás nos tardamos un poco si es en fin de semana, pero bueno. Voy a dejar que le siga su digo el segundo tema. ¿Quieres tú compartir o comparto por ti? No, por favor, sí, comparte. Claro, ok. Pues Nada ya, más, ahí dime. voy. Sí, sí. Que tú vas a tener que ver los comentarios, que como comparto no voy a poder ver yo. Sí, no hay Pero ningún problema. ya está. Ahora sí, nada más para pasar directo con el tema de física, vamos un poquito. Es un tema realmente complejo, incluso en lo personal, estar en la universidad me cuesta algo, pero pues vamos a intentar aligerar el paso con esto. Y pues es magnetismo. Vamos a empezar con una pequeña definición, como que suena un poco seca, como que nos deja un poquito ahí mismo donde empezamos, pero es el conjunto de fenómenos físicos mediante los que conforman o que mueven a lo que son los campos magnéticos, que estos pueden ser generados por corrientes eléctricas, normalmente generadas por alguna batería, cosas por el estilo, una pila o cosas por el estilo, y momentos magnéticos, que esto viene siendo un proceso de cálculo vectorial generado por algo que vamos a ver un poquito más adelante cuando vemos que son ejemplos. Ahora vamos a empezar definiendo un poquito lo que es el campo magnético, que en algún punto, no sé si hayas visto algo por el estilo, o lo más probable es que sí, en algún libro de física o algo por el estilo. Pero es una carga, un conjunto de cargas en movimiento, o sea que imagínate dos puntitos que están interactuando entre sí, que se están moviendo que se está moviendo vamos a imaginar un plano, y se está moviendo, generando una corriente eléctrica, o sea, dicho movimiento está generando una corriente eléctrica y por consecuencia está generando un campo magnético. Esto ahora con una segunda corriente o una segunda interacción que igual se encuentra en movimiento, corresponde a un campo magnético, con lo que que el mismo experimenta una fuerza entre sí. En este caso, la fuerza que se genera entre la interacción de estos dos se llama fuerza magnética, debido a que estamos hablando justamente de ese tipo de interacciones. Así como conocemos otros tipos de fuerza, en este caso hablaremos de lo que es la fuerza magnética, que es la interacción entre dos campos magnéticos. Justamente vamos a empezar a ver esto, vamos a ponerle un poquito de nombre, que es aquella fuerza que surge de la interacción de dos cargas. En este caso, imagínate dos puntitos que entre sí justamente se van a atraer o se van a repeler, se van a atraer o se van a repeler, y justamente es dicha interacción entre esas dos cargas, esos dos puntitos, va a ser justamente la fuerza que va a haber que eso va a ser la fuerza magnética. Si las cargas tienen la misma, si son del mismo tipo de carga, se repelen. Si son de tipo de carga diferente, se atraen.
¿A qué nos referimos con esto? Justamente con lo que está en este caso, en la imagen de la derecha, tenemos si son cargas positivas o son cargas iguales. Recordemos que existen cargas positivas y negativas. En este caso, si tenemos dos cargas positivas interactuando, se van a repeler. Si tenemos dos cargas negativas, igual se van a repeler. Sin embargo, si tenemos una carga negativa y una carga positiva, se van a atraer. Esto es una interacción entre cargas, y la fuerza que surja entre esa interacción va a tener este sentido de repulsión o de atracción. Su magnitud es un cálculo, dependerá de las cargas que se encuentran en movimiento entre cada una de ellas, y pues eso ahora sí que se lo puedes pedir con fórmulas o con procesos un poquito más complicados. Sin embargo, más adelante vamos a ver algo que es muy típico para ese tipo de comportamientos, o al menos hasta cierto nivel. También podemos, en lo que es este tema, podemos hablar de lo que es un dipolo magnético. El ejemplo más sencillo que te puedo dar es lo que viene siendo un imán. Un imán tiene dos polos. En este caso, de hecho, es justamente el imán que está presente. Y es un sistema de dos cargas de signo opuesto, pero con igual magnitud, cercanas entre sí, normalmente presentes en cuerpos dieléctricos. En este caso, un dieléctrico sería nuestro imán. Vemos cómo interactúan generando un campo. Dicho campo son las líneas que ves ahí. Se generan al ser ahora sí que como son de signos diferentes, están generando un campo que no variando. De hecho, si alejáramos la imagen, veríamos cómo se van conectando, justamente como están en la parte del centro, pero veríamos una interacción muy parecida a este tipo que se encuentra ahí. Esto es un dipolo magnético o dipolo eléctrico, que son sinónimos dependiendo del tema dependiendo del tema que estés viendo, es cómo se va a abarcar este concepto, pero vamos a estar hablando siempre de lo mismo, que es este tipo de interacción justamente. Ahora, un monopolo magnético es algo un poquito más complicado. Bueno, más complicado no lo diría yo, pero es un poquito más difícil de ejemplificar. Pero si antes hablábamos de dos polos diferentes, imagínate dos cargas diferentes interactuando, ahora solo tendríamos un tipo de carga que, pues sí, nada más sería un tipo de carga que tendría un solo polo magnético, norte o sur en este caso, si le quieres poner nombre, como si fuera el de la Tierra, que justamente es un ejemplo muy típico de un dipolo, el cual también generaría todo lo que es su campo y toda su interacción. Se sigue investigando, esto es algo que se sigue investigando hasta la fecha. Sin embargo, se asume que es cierto, y que porque muchos de los eventos en el universo o temas de astrofísica tienen muy contemplados y son posibles gracias al concepto de monopolo magnético. Sin embargo, se sigue investigando, ya que es una área muy interesante, pero igual es de una importancia que se tenga conocimiento de esto. Y justamente para calcular la fuerza con la que interactúan las cargas, vamos a ver un poquito de lo que es la ley de Coulomb. Nada más escribirla, de hecho, creo que en clases pasadas ya la habíamos como que abarcado por encima. Y pues es simplemente es una fórmula. Como comentábamos, tenemos dos puntitos dentro del plano que van a interactuar entre sí, y entre ellos va a haber una fuerza de repulsión, de atracción o de repulsión. Dicha fuerza puede ser calculada justamente como se comentaba. Existen otros métodos más complicados para calcularla, justamente cuando hablamos de temas de magnetismo, pero una de las más comunes es esta, una fuerza de interacción, es con la ley de Coulomb. Tenemos que F, que es la fuerza de atracción, va a ser igual a K por la división del valor de las cargas, cuál es el valor de las cargas sobre la distancia entre ellas. Describiéndola, tenemos que Q1 y Q2 son las cargas que se miden en coulombs. R va a ser la distancia entre ellas dos. Si tenemos que va a medir en metros, tenemos, no sé, imagínate dos cargas separadas, pues tenemos que de una a otra hay un metro de distancia, pues R va a ser 1, aunque esa medida va a ser al cuadrado. Y K es una constante que es de 9 por 10 a 9 newtons sobre metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. De que sea de repulsión o de atracción va a depender de las cargas, y el sentido va a depender de cuál puede ser, va a depender de cuál es más fuerte, cuál es más fuerte una que otra, y cosas por el estilo. Ya depende así del planteamiento. Algunos de los ejemplos de campo magnético que ahora sí que de los que podemos hablar es, como ya te comentaba, el más importante o uno de los más conocidos es la Tierra. Justamente podemos ver que en la Tierra tenemos dos polos, tenemos el polo sur y el polo norte. Dichos polos generan una interacción de campo magnético, que es justamente las líneas que te comentaba hace rato, que justamente se van a ir conectando. Tenemos la interacción entre los dos polos,
que se van conectando uno con otro, hacia arriba y hacia abajo, intersectándose en cierto punto. También tenemos lo que es un solenoide, de que hecho es algo muy curioso que vamos a hablar un poquito al final de la presentación, que es cuando tú agarras de una barra, más que una barra, es cuando agarras un alambre o un material que conduzca la corriente y lo conectas, tú generas un embobinado, entre comillas. Embobinado es que hagas solenoides. En este caso, un solenoide es un círculo de un material conductor, le metes corriente y justamente se generan estos campos que están ahí, justamente que van a interactuar de esta manera, van a ir girando y van a ir interactuando y conectando entre ellos. De ahí tenemos justamente lo que son las, ¿cómo se llama? El imán que se comentaba hace rato, y un pequeño ejemplo de lo que son el tipo vamos a hablar positiva y negativa con positiva. Tenemos ahí que justamente cargas iguales se están repeliendo, no está conectando nada, y cargas contrarias están conectando justamente en un punto. Y ahora sí, si le queremos poner un poquito de cara a todo esto que estoy diciendo, que es algo que entiendo que sea algo un poquito más complicado, tenemos lo que es la molécula de agua en la siguiente diapositiva, que tú dirás, oye, pero ¿por qué me estás hablando un poquito de química, o por qué me estás hablando de una molécula de agua si estamos hablando de física? Bueno, porque recordemos que cuando hablamos de las moléculas, lo que se hace es intercambiar electrones para cumplir con la regla del octeto en la capa de valencia de los elementos. Esto es que se junten 8 electrones dentro de la capa de valencia, dependiendo, obviamente, de algunos elementos se den electrones y otros lo reciben. En este caso recordemos que la fórmula del agua es H2O, tenemos dos hidrógenos y un oxígeno, a los cuales los hidrógenos están cediendo su único electrón dentro de su capa de valencia al oxígeno. Esto es un ejemplo común, que es justamente justamente la molécula de agua, que es cuando justamente los electrones de agua, pero de hidrógeno, están llevando dichos electrones al oxígeno, generando generando una polarización hacia justamente lo que es el hidrógeno, teniendo que la molécula de agua tiene una carga negativa en el centro, justamente porque está de color rojo, y una carga positiva en sus extremos, justamente del segmento de lo que es de color azul, justamente que son los hidrógenos. La carga negativa se va a aislar al centro de lo que es la molécula, y los electrones, y la carga positiva se va a meter por fuera. No sé cómo explicártelo, ponértelo ahora sí que con ahora sí, con ejemplo, con mis ademanes, pero sí, justamente es como si incrustaras dos cositas, una acá, y justamente el bloque mayor estuviera al centro. Tú los incrustas, los electrones se van al centro, se quedan cargas positivas a los extremos, y un conjunto de carga negativa al centro. Y por último tendríamos lo que es un electroimán, que de hecho es otro ejemplo que puedes realizar en casa. Es un experimento muy interesante, y tú agarras lo que es una batería AA, conectas un cable de cobre a los dos extremos y haces un embobinado o solenoides, que son las pequeñas espiras en conjunto que rodean a lo que es al clavo, que es de metal, lo cual que conduce la energía, genera corriente, que es justamente una de las maneras que vimos hace rato. Lo enrollas en bobinas y literalmente lo que va a estar pasando es que se genera una corriente que atravesará lo que es el clavo, y generarás un campo magnético alrededor del mismo. Justamente esto es algo que es relativamente sencillo de realizar, y pues es muy interesante. Y justamente esto, si bien partimos de una base muy sencilla para explicarlo, es algo que se utiliza mucho en lugares de chatarrería o en algunos automóviles, cosas por el estilo, con los cuales se atraen ciertas partes de metal para poder atraer algunas cosas. No sé si tengas alguna duda, algún comentario o quieras preguntar algo.
Pues no veo que tenga preguntas. Como quiera, si al final, El rojo significa en este caso es positivo. déjame vuelvo a compartir. En la parte, en la parte por ejemplo, de lo que es perdón, del átomo, de la molécula de agua, Estoy compartiendo esto. tenemos que el color rojo, perdón, la carga negativa es el color rojo, que es justamente la que está al centro, que te digo que es el conjunto cuando conectamos los dos átomos de hidrógeno que van a los costados. Los átomos sí, la molécula de agua, lo que está al centro, la parte roja es la parte negativa y la parte azul en este caso es la parte positiva. Normalmente sí se representa así como rojo, azul, cosas por el estilo, y pues va en el mismo sentido. Sí, pero digo, solo son representaciones, ¿verdad? O sea, en vida Sí. real. No vas a ver con colores, no vas a ver con colores normalmente ahora sí que de cómo van interactuando, sino va por el sentido del sentido teórico del que estamos partiendo. Se pueden hacer cálculos un poquito más complejos con productos cruces, que son cositas un poquito más de universidad que te dan el sentido de las cosas, te irán explicando cómo se distribuye sí, el campo, cómo se va compartiendo el potencial eléctrico, cosas por el estilo, pero como te comento, son cosas un poquito más complicadas, que no exenta de que si te interesa lo busques, son cosas realmente interesantes, pero sí quizás te den un poquito más de información acerca de lo que está ocurriendo dentro de este tipo de cosas. No sé si tengas alguna otra pregunta, con gusto te la respondemos. Sí, puede ser de mate, de física o del experimento. Bueno, para hacer la grabación más larga, voy para la grabación por mientras.